Espero que con esta clase se pueda complementar, porque así es realmente lo relacionado con meningitis. Lo relacionado con meningitis realmente es de irlo armando, porque las manifestaciones son muy parecidas, el cuadro clínico es muy parecido, y lo que cambia es el resultado de las pruebas diagnósticas y definitivamente la etiología, pero también, por lo tanto, puede cambiar la evolución de la enfermedad. La evolución definitivamente, casi siempre, bacteriana, más bien de una meningitis bacteriana, es muchísimo más grave que de una meningitis viral. Esto se complementa no en un día, sino con varias actividades, y solo quiero generarles ese grupo de cosas que pueden suceder o que han venido sucediendo. Es cierto, meningitis bacteriana, ya lo vieron con el licenciado Josué, luego ahora meningitis viral, pero luego también hay que recordar lo que trabajaron con, por ejemplo, leptospirosis, en donde habían cuadros de meningitis, donde también se trabajó con tuberculosis, donde hay cuadro de meningitis, cuando hablaron de amibiasis, donde también hay cuadro de meningoencefalitis. Entonces, sarampión, el virus de las paperas, los virus que causan infecciones vesiculares, como por ejemplo los herpesvirus, todos estos en algún momento se les dice causa meningitis. Por lo tanto, ahora va a haber necesidad de traerlos, de recordarlos, porque son motivo o son etiología de meningitis virales. Si tienen alguna duda, igual me la hacen saber, con gusto voy a intentar darle solución. Si bien es cierto, en la diapositiva primera dice meningoencefalitis, realmente podríamos dividir en dos grandes situaciones los cuadros del sistema nervioso central causados por los virus. Uno es meningitis, que es mucho menos grave, y el cuadro de meningoencefalitis, en donde se involucra tanto las meninges como el encéfalo, y definitivamente este último es más grave. Entonces vamos a intentar llevar los dos en el camino para que ustedes puedan ir también diferenciando lo que sucede. En ambos casos la evolución es aguda, el desenlace es agudo, el origen es viral y se debe principalmente a que hay virus, muchos, que tienen neurotropismo, es decir, que tienen afinidad por receptores neuronales que están en el sistema nervioso central. Lo que decíamos, las causas de meningitis, estoy hablando de viral, no me voy a meter ya más nada con bacterianas ni otra cosa. Los agentes son múltiples, son muchísimos, es muy amplia la lista y vamos a ver solo algunos detalles de esos, y los mecanismos también a través de los que causan daño y a través de los que acceden al sistema nervioso central también son variados. La importancia, y esto no estuve presente en toda la clase, pero recordar esto es importante, es una urgencia, no solo emergencia, es una urgencia de salud. Las meningitis o meningoencefalitis, cualquiera que sea la causa, es urgencia. Uno, debe tratarse inmediatamente, debe diagnosticarse o buscar diagnosticarse inmediatamente, tiene que tenerse muchísimo cuidado con la muestra, es una muestra valiosa, sobre todo las poblaciones más afectadas son menores de 5 años y por lo tanto el volumen de líquido cefalorraquídeo casi siempre es muchísimo menor, por lo tanto tienen que ser cuidadosos con el transporte, con el manejo, con la rotulación, con la obtención de la muestra. ¿Por qué? Porque, si bien es cierto, los cuadros pueden ser menos graves, podrían o tienen o suelen tener una letalidad muy alta cuando hay manifestaciones. Y que posteriormente el individuo, si es un niño, puede quedar con secuelas
que, como su nombre lo dice, son irreversibles. Así es que es una urgencia de salud, las meningitis, meningoencefalitis. Primero buscar qué es, tratarlas, y luego cómo diagnosticar su etiología, porque de su etiología dependerá la continuación del tratamiento y dependerá el manejo y la evolución misma de la enfermedad. No piensen, quiero que no piensen erróneamente a partir de esta actividad que como es una meningitis viral entonces no va a pasar nada. No, puede fallecer su paciente. Sí puede fallecer. O sea, son menos graves, pero pueden desencadenar la muerte también de su paciente. Y esto es también importante. En un momento el paciente está activo, muy consciente, pero de pronto inicia el proceso, las manifestaciones, y se desarrolla de forma muy rápida, se desarrolla de forma aguda, y por lo tanto en cuestión de horas su paciente, que estaba sonriente, que estaba jugando, puede ahora estar en un proceso muy severo que puede ser irreversible. Así es que cuidado y atención con esto, por favor. ¿Quiénes pueden ser los posibles agentes? Son muchísimos. Voy a intentar dar un ABC de los agentes que podrían ser, pero esto es como el nombre de todos los posibles padres, ¿verdad? Que, según la canción, o sea, son muchísimos agentes. Entonces limitemos o intentemos limitar esos agentes a nuestra circunstancia, a nuestra geografía. Entonces, considerando esto, por ejemplo, podrían ser arbovirus, y dentro de los arbovirus, los del género alfavirus, más importantes son 3 aquí en nuestro medio. 1, el virus de la encefalitis equina del este; 2, el virus de la encefalitis equina del oeste; y 3, el virus de la encefalitis equina venezolana. Los 3 son alfavirus, los 3 son transmitidos por artrópodos. Número 1. Número 2, algunos flavivirus. 2 son los más importantes aquí en nuestro medio por cuestiones de las aves migratorias, es decir, porque las aves migratorias, ya se los dije en algún momento esto de los azacuanes y todo eso. ¿Sí se los dije? ¿Alguien sabe qué son los azacuanes? No. ¿Qué son? Son aves migratorias, posiblemente garzas y muy parecidos a familiares de ellas. Lo importante es que en el transcurso del inicio o la transición entre el otoño y el invierno, ellas migran de donde va a ser invierno a donde va a ser verano. Por lo tanto, hacen migración de norte a sur. Lo hacen aquí en América. Cuando en esta época del año pasan del norte hacia el sur, que va a ser el verano. ¿Cuál es la importancia de nosotros epidemiológica para estas aves y para estos virus? Bueno, que estas aves no pasan solo en el cielo, tienen que bajar y descansar en cuerpos de agua. Entonces, los cuerpos de agua donde descansan pueden ser lagos, pueden ser ríos, pueden ser lagunas. Y claro, aquellas personas que viven más cerca de ellos notan que allí llegan garzas, llegan este tipo de aves. Lo importante no es que lleguen, lo importante es que estas aves pueden transportar en su cuerpo a estos virus. Si hay mosquitos, pueden picarlos y luego transmitir la enfermedad a los humanos. Y así es como sucede. Entonces, 2 son los virus que tienen relación con las aves migratorias y que nosotros podríamos encontrarlos dentro de los géneros flavivirus. Uno es el virus de la encefalitis de San Luis y la otra es el virus de la fiebre del oeste del Nilo, conocido como West Nile. ¿Ya? Esto es en relación a arbovirus para nosotros. Hay otros arbovirus transmitidos por garrapatas, pero son menos importantes epidemiológicamente para El Salvador. Estos también son muy importantes, son enterovirus, son miembros de la familia Picornaviridae, son enterovirus, por ejemplo el A, el B y el C, y dentro del A está el A71, que es muy importante. Hay otros que pertenecen a este grupo como los coxsackievirus,
y los parecovirus. Aquí no se va a trabajar en esta clase, a pesar de que sí sucede y que sea un virus muy importante, el virus de la rabia. ¿Por qué no se va a trabajar? Porque se va a trabajar como una entidad completamente diferente en una clase que se va a ver otro día. No la han visto todavía, ¿verdad? Entonces la van a ver. Por lo tanto, por eso es que, a pesar de que sea uno de los más importantes causantes de encefalitis, no se va a ver este día. Además, hay otros virus, como los virus de los herpes viridae, y dentro de ellos el virus del herpes simple 1 y 2, y principalmente en recién nacidos el 2, por razones de que la madre puede estar infectada, que tenga vesículas con el virus en la región genital, que el niño atraviese el canal del parto y pase absorbiendo literalmente estas partículas virales y pueda desarrollar también meningitis o meningoencefalitis, o por el virus de la varicela zoster. Pueden ser casi cualquier virus de respiratorio, por ejemplo, virus influenza A, virus sincitial respiratorio o neumovirus, que podrían causar también meningitis. Y luego vamos a poner una cola relativamente larga de virus que pueden ocasionar meningitis, como por ejemplo, ya se lo dijeron, el virus de la parotiditis en la clase anterior, también el virus del sarampión, en una clase que por cierto yo tuve que haber dado, el virus de la inmunodeficiencia adquirida o VIH, que en la fase aguda o en el síndrome retroviral agudo puede ocasionar también meningitis, y así como ellos un grupo grandísimo de virus que podrían hacerlo. Entonces ahora nos vamos a restringir un poco a los enterovirus y a los arbovirus para hablar de la patogenia y cómo los virus pueden acceder al sistema nervioso central. Por ejemplo, no es lo mismo cómo llegan al sistema nervioso central que cómo entran al organismo. Primero tiene que el virus entrar al organismo y segundo diseminarse para llegar al sistema nervioso central. Entonces, ¿cómo entra a nuestro organismo? Puede entrar como por ejemplo la mayoría de virus respiratorios o de virus herpes por vía respiratoria, en el árbol respiratorio. Pueden entrar por el tracto gastrointestinal como los enterovirus, por ejemplo. Pueden entrar por inoculación cutánea, por ejemplo por picadura de algún vector o un artrópodo como los arbovirus, o pueden entrar directamente a raíz de un traumatismo, es decir, que en el ambiente el virus se encontraba y penetre por inoculación traumática, es decir, por exposición de la masa encefálica y por lo tanto que el virus entre. Hay casos bien particulares y muy raros. Temo botar la taza. Puedo botarla también ahí. Gracias. Hay un caso muy particular, como el virus de herpes simple. Puede ser el 1 o el 2, porque es indistinto. Se dice por lógica que las lesiones de la cintura hacia arriba la ocasiona principalmente el 1 y de la cintura hacia abajo el 2, pero es evidente que hay un traslape de infecciones en donde el 1 puede ocasionar fácilmente lesiones, el 2, perdón, fácilmente lesiones superiores y el 1 fácilmente lesiones inferiores. Entonces, ¿cómo eso sucede? Bueno, puede ser el herpes virus o el herpes simple virus 1 y 2 pueden causar encefalitis. ¿Cómo podrían hacerlo? El niño pasa a través del canal del parto, inhala esas partículas virales, pero esas partículas virales no llegan al árbol respiratorio, sino que pueden penetrar directamente a través de la lámina cribosa del etmoides y llegar directamente al sistema nervioso central de una forma muy rápida. Por lo tanto, en recién nacidos es una forma especial de ingresar a nuestro organismo. Sí, a través de la vía respiratoria, pero no la usual en donde se multiplica en el árbol respiratorio. ¿Se está entendiendo esto? ¿Estoy hablando en chino? Sí. Poquito. Bueno. Ahora,
el virus ya entró y una vez el virus entró va a realizar su replicación primera en el sitio de entrada. Esta replicación primera en el sitio de entrada puede ser en la piel, puede ser en las células epiteliales de la mucosa respiratoria, puede ser en las células de origen linfoide que se encuentren en los sitios de entrada, como por ejemplo el anillo de Waldeyer, para poner un ejemplo, o las mismas células que se encuentran en la mucosa gastrointestinal. Cualquiera de estos casos implica una primera replicación del virus, y a partir de esta primera replicación del virus, el virus puede llegar a sangre y diseminarse a través de sangre hasta el sistema nervioso central, es decir, tendría que atravesar la barrera hematoencefálica. O la segunda, que algunos pocos virus lo hacen, pero sí puede suceder, y esto incluye el virus de la rabia y los virus herpes, pueden ingresar en los axones, pero primero en las dendritas, luego moverse por transporte axonal retrógrado hasta los cuerpos neuronales, y usualmente estos cuerpos neuronales están ubicados en el sistema nervioso central, y ahí se desarrollan, se multiplican y ocasionan el daño a la neurona. Estas dos son las dos principales formas en cómo el virus los virus pueden diseminarse y pueden acceder al sistema nervioso central. ¿Hay otra forma? Sí, por contigüidad, es decir, de un sitio cercano en donde el virus se ha multiplicado hasta el lugar en donde pueden desarrollarse en el sistema nervioso central. Pero insisto, vía hematógena y vía neuronal son las dos formas en que el virus puede acceder principalmente al sistema nervioso central. Esto era lo que les decía. Los enterovirus, por ejemplo, los parecovirus, los coxsackievirus, inclusive los virus del resfriado común que algunos podrían ocasionar, van a multiplicarse o bien en la orofaringe o bien en la región gastrointestinal. Esta será su primera replicación, y a partir de esta primera replicación van a generar viremia, y en esta viremia van a ir a múltiples órganos, pero los órganos más importantes a partir de esta viremia que nos interesan a nosotros es el sistema nervioso, los que tienen que ver con el sistema nervioso central. ¿Estamos bien? El encéfalo, sobre todo el cerebro. Entonces, eso es primero con los enterovirus, y bueno, me salto aquí. Segundo, los arbovirus, que son importantísimos también, van a penetrar siempre por la picadura del vector, se van a multiplicar localmente gracias a las células dendríticas. Las células dendríticas las van a transportar a los ganglios linfáticos, y ahí se da la primera gran replicación viral, y va a generar una viremia tal, o va a permitir una viremia tal, que va a enviar a estos virus a casi cualquier parte del organismo. El problema es que estos virus tienen afinidad principalmente por el sistema nervioso central, y por lo tanto son neurotrópicos, y van a generar el proceso patológico que vamos a ver. Entonces, independientemente por cómo entró, es decir, por la picadura del vector o por la vía nasofaringea, en cualquiera de los casos va a haber una replicación viral que va a llevar a una viremia, y la viremia va a hacer que los virus accedan al sistema nervioso central. Si eso sucede, entonces la presencia del virus y la multiplicación en las células del sistema nervioso van a generar inflamación y edema, y por lo tanto ante un grupo de neuronas infectadas por el virus va a generar necrosis local, no solo por la presencia del virus, no solo por la lisis celular ocasionada por el virus, sino porque el sistema inmunitario está destruyendo algunas células. La presencia del virus, la presencia de las partículas virales
va a generar que haya receptores celulares y que el sistema inmunitario pueda destruir a estas células. Por lo tanto, la necrosis principalmente va a estar a razón del proceso inflamatorio relacionado. Luego va a haber nódulos de inflamación. Esto es importante porque el virus no se disemina en el sistema nervioso central de forma homogénea, sino que focaliza, depende de por dónde logró acceder y atravesar la barrera hematoencefálica. Entonces genera focos de replicación viral, y estos focos de replicación viral son los focos que sufren necrosis y por lo tanto son los que posteriormente serán nódulos inflamatorios. Lo que sucede alrededor de estos nódulos inflamatorios usualmente va a hacer que el sistema vascular regional también se vea afectado. Por lo tanto, van a haber lesiones perivasculares. Usualmente estas lesiones perivasculares son por infiltrados celulares. ¿De quiénes? Principalmente de células mononucleares, como linfocitos, monocitos y macrófagos. ¿Se entiende? Entonces, si se fijan, todo esto que está acá, que es el daño que van a sufrir las células en el sistema nervioso central, tiene que ver con el proceso inmunológico relacionado con la infección. No precisamente con la destrucción celular que ocasiona el virus, sino con el proceso inmunológico asociado. Entonces, por eso los cuadros de meningoencefalitis suelen ser mucho más graves que las meningitis virales. Por eso es que depende de la cantidad de virus que penetren y de la reacción inmune de nuestro organismo el daño que va a ser ocasionado. Y tercero, todo lo que suceda posteriormente, es decir, las secuelas que vengan, tendrán que ver con el área afectada, es decir, el área que sufre este daño. Porque usualmente las neuronas, ustedes lo saben, no se regeneran y por lo tanto depende del número y del grupo y de la localización de las neuronas afectadas, así van a ser las secuelas relacionadas. ¿Está claro? Esto sucede de la misma forma para todo. Por ejemplo, hay calcificaciones intracerebrales. Sí, ¿a dónde se dieron? Eso va a hacer que ustedes puedan notar las secuelas que el paciente está teniendo o la misma muerte del paciente. Si el área afectada está íntimamente relacionada con algún proceso vital, entonces el paciente puede morir. Por esa distribución no uniforme de las lesiones o de la replicación viral es que la evolución en la mayoría de los casos puede considerarse no tan grave como las bacterianas, pero si afectan una área importante relacionada con la vida, puede ocasionar la muerte. Por eso es que debemos de buscar llegar a tiempo a evidenciar el proceso ante el que estamos presentes y poderlo intentar contener a tiempo. Esto era por los vectores que pueden transmitir a los virus, o los arbovirus. En El Salvador, las garrapatas no son importantes. O sea, me refiero que quede claro, estoy hablando de las meningitis y meningoencefalitis virales. No son importantes, todavía no. Pero sí lo son los mosquitos, de dos géneros principalmente. Vamos, los alfavirus, como por ejemplo los virus de la encefalitis equina venezolana, el virus de la encefalitis equina del este y el virus de la encefalitis equina del oeste, están relacionados con la transmisión a través de Culex pipiens en El Salvador principalmente. En cambio, los virus, así como el virus dengue, el virus chikungunya, el virus Zika, también el virus de la encefalitis de San Luis y el West Nile son relacionados con los Aedes, y en El Salvador principalmente con Aedes aegypti. ¿Está claro? Flavivirus, Culex. Perdón, a Flavivirus, Aedes. Alfavirus, Culex. ¿De acuerdo? Pregunta de examen.
Si la pone, yo lo voy a hacer. No, no te estoy echando la culpa. También me la pongo yo, no te preocupes. Los periodos de incubación son variados, depende de la enfermedad, pero más o menos en promedio andan entre 1 y 6 días. Es decir, son muy cortos. Algunos pueden ser tan cortos como 1 a 2 días y otros tan largos como 6 días. Hay casos especiales de hasta 12 días y solo voy a tocar levemente a la rabia porque puede ser meses o años. Meses o años, dependiendo del lugar de inoculación. Pero para estos, para la mayoría de los que estamos hablando, entre 1 y 6 días el periodo de incubación. Muy, muy corto. Muy corto. Ahora, primero habrá un periodo de invasión que podría ser o no asintomático. La mayoría de infecciones son asintomáticas. En algunos pocos casos y con poblaciones especiales, como por ejemplo niños menores de 5 años, con alguna condición inmunológica, me refiero a adultos con alguna condición inmunológica, podrían verse afectados mayores de 5 años. Y en los casos de niños menores de 5 años o los mayores de 5 años con alguna condición inmunológica, puede ser sintomático. Y lo primero que sucede, coincidiendo con la viremia, es un periodo prodrómico. Es decir, parece una infección viral como un dengue, como un chikungunya, como un COVID, prácticamente como cualquier infección, como una gripe, por ejemplo, podría ser. Entonces, por eso es, en este momento, en el periodo de invasión, es prodrómico, pero inmediatamente después de este periodo prodrómico, que es usualmente corto, empieza el proceso de meningoencefalitis, en donde se acentúan o se desarrollan algunas manifestaciones que pueden ser sutiles, entre comillas, o agudas de la meningoencefalitis. ¿Cuáles podrían ser, por ejemplo, estas sutiles de meningoencefalitis? Que no se les olvide, cualquier enfermedad viral o bacteriana sistémica puede generar estas manifestaciones. Así que hay que pensar mal, hay que cuestionar al paciente, hay que estudiarlo, pero ustedes van a ver en el paciente fiebre, puede haber irritabilidad, y si hay irritabilidad, confusión, hipotermia o convulsiones, entonces el foco de la infección está ubicado en el sistema nervioso central. Si hay cambios de conducta, porque aquí lo ponemos como irritabilidad, pero ¿qué tal si el niño menor de 5 años es muy activo, es muy hiperactivo, y de pronto está quieto, sentadito? Bueno, algo te ha pasado. Si vos no sos así, o sea, los papás lo conocen, saben que no es así. Entonces, esos cambios de conducta que son drásticos también tienen que ver con algún grado de afección del sistema nervioso central. No solamente que sea irritable, es decir, que llore por todo o por nada, porque un niño menor de 5 años no suele expresar qué es lo que sucede, qué le duele o qué le pasa, sino que las manifestaciones, cómo se comporta él, es lo que le está dando a usted la pauta de qué es lo que podría estar originando su enfermedad. Entonces, hay fiebre, usualmente fiebre alta, mayor a 39, y hay irritabilidad o confusión, entonces las manifestaciones, prepárese porque vienen las que tienen que relación con las manifestaciones meningias o de meningoencefalitis. Puede haber en algunos casos hipotermia y convulsiones, que convulsiones tienen que tener claro que no todos los individuos convulsionan, y si es por fiebre tendrían que ser menor de 5 años, mayor de 5 años no convulsiona, a menos de que sea una situación extrema, ya no sería por fiebre sino por otras situaciones, porque me van a decir, y los adultos que convulsionan sí, pero no es por fiebre, es por otras situaciones de afecciones locales del sistema nervioso central. Bien, estos son manifestaciones que ustedes van a ir buscando en un paciente que tiene meningoencefalitis o meningitis viral o bacteriana. Fiebre, cefalea intensa, usualmente la cefalea intensa es frontal. Hay fotofobia,
y usualmente esa persona que tiene fotofobia, que tiene cefalea frontal, usualmente tiene dolor retroocular, es decir, le duelen atrás de los ojos, como un dengue, muy parecido. A esto le agrega manifestaciones gastrointestinales como vómitos y náusea. Casi seguro que ese es un proceso a nivel del sistema nervioso central. Cefalea intensa, dolor retroocular, fotofobia, vómitos, náuseas, casi seguro que es un proceso relacionado con el sistema nervioso central. ¿Qué le agrega? El punto que pone la cereza del pastel, la rigidez de nuca. Si hay rigidez de nuca, entonces definitivamente ese paciente tiene meningitis. Si no lo tiene, cuando menos a todos estos grupos de manifestaciones le llamará signos meningios o que tienen meningismo. Pueda que no haya una meningitis, pero las manifestaciones son como si fuese meningitis, es decir, que está afectado el sistema nervioso central. Luego, les hablaste de Kernick y sí, ¿verdad? Por lo tanto, solo los menciono. Hay Brusinski, o pueden demostrar la presencia del signo de Brusinski y también de Kernick. Por lo tanto, esto solo sella de que el paciente tiene un proceso, ya sea meningitis o meningoencefalitis. ¿Cómo sabrían que es meningoencefalitis? Porque posiblemente haya mayor compromiso en lo relacionado con la conciencia y lo motor. Hasta acá, esto es meningitis. Pero si hay letargo, hay somnolencia o déficit mental o de atención o desorientación, posiblemente eso ya no solo es meningitis, sino que hay afección del parénquima cerebral y hay meningoencefalitis. Si hay confusión, desorientación, somnolencia, dificultad para mantener el habla, dificultad para hablar, para deglutir, todos estos son manifestaciones de que el paciente no solo tiene meningitis, sino que hay afectación del parénquima cerebral. Por lo tanto, hay meningoencefalitis. Esto es un proceso que podría llegar paulatinamente a la pérdida de la conciencia, el coma y posiblemente, en el peor de los casos, el fallecimiento de la persona. Esto es un proceso agudo. Normalmente es evolución de horas a días. ¿Cómo diagnosticarlo? Porque ya hablamos un poco de esto, el licenciado Josué también les dijo de las manifestaciones relacionadas. Entonces, ¿cómo diagnosticarlo? Principalmente, vamos, casi todos o casi todas las formas de hacerlo son invasivas de diagnosticar. Podría ser resonancia magnética, podría ser un TAC, pero para localizar a dónde están las lesiones, pero lo usual es el estudio del líquido cefalorraquídeo. Y si se estudia el líquido cefalorraquídeo, esto es el deber ser, cómo tendría que ser normalmente. Ya se los habías puesto cómo era normalmente, ¿sí? No. Bueno, entonces, ¿cómo debe ser? Debe ser cristalino, como agua de roca. Se dice de que es no como el agua que bebemos, ¿verdad?, sino que es muchísimo más transparente, por eso es como cristal de roca, es la forma de llamarlo. Se describe como limpio. Usualmente puede haber leucocitos, pero los leucocitos tienen que ser entre 0 y 5, y a pesar de que sean entre 0 y 5, el predominio o casi todos tienen que ser linfocitos. 0 y 5 por milímetro cúbico, no es por mililitro, es por milímetro cúbico. Bueno, por mililitro igual, así es, ¿verdad? Luego, la glucosa es de 45 a 100. Lo que decía el licenciado Josué es cierto. Lo más posible para poder evaluar la glucosa es un porcentaje en relación a la glicemia. Es decir, glucorraquia es en líquido cefalorraquídeo, glicemia es en sangre. Es una proporción en relación a la glicemia, que anda alrededor del 60%. ¿Por qué es importante esto? Porque pueda que el paciente sea hiperglicémico, es decir, que tenga 160 y ustedes descubran que tienen 100
o que tenga 80, por ejemplo, de glucorraquia. Entonces dice, no, está bien, está normal. No, el paciente está manejando niveles más altos. Lo que sucede es que por alguna razón hay disminución, hay hipoglucorraquia en este paciente. Entonces tiene que asociar la glicemia con la glucorraquia. Y no tiene que ser, para ser normal, inferior al 60%. Si es inferior al 60%, entonces algo está sucediendo. El paciente tiene hipoglucorraquia. ¿Me estoy dando a entender? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. Bueno, igual, las proteínas andan entre 14 y 45 miligramos por decilitro. Esto sería la proteinorraquia normal. Si excede esto, es hiperproteinorraquia. ¿Se entiende? Igual, la presencia de más de 5 leucocitos por milímetro cúbico en el líquido cefalorraquídeo se llama pleocitosis. ¿Se entiende? Ok. Normalmente el líquido cefalorraquídeo, sí es estéril, no tendrían que haber microorganismos, y cualquier hallazgo en microorganismo es importante, aún aquellos que aparentemente no tendrían que causar daño. En un adulto son alrededor de 150 mililitros, pero en un recién nacido pueden ser 10 mililitros de líquido cefalorraquídeo. Por eso es importantísimo ver quién y qué edad tiene su paciente, porque no es lo mismo obtener de un paciente adulto que obtener de un niño. No es lo mismo. Y luego en el laboratorio vamos a ver algunas contraindicaciones para poder, a pesar de que haya idea de que se trate de una meningitis o una meningoencefalitis, no poder obtener líquido cefalorraquídeo. Aquí tenemos una comparación. Esto es lo normal, o lo que parece normal. Esto es una meningitis bacteriana y esta es una viral. Yo me voy a centrar en la viral. ¿Por qué? Por ejemplo, las proteínas suelen estar elevadas, es decir, haber hiperproteinorraquia, pero no exceden los 100 miligramos por decilitro. Usualmente en las meningitis, mejor lo digo así, céntrense en esto, hay muy pocos cambios en el líquido cefalorraquídeo en una meningitis o en una meningoencefalitis viral, en comparación con los que hay en la meningitis bacteriana. Ahora justifico por qué digo esto. Porque las proteínas, a pesar de que se aumenten, no aumentan en gran cantidad. Segundo, porque la glucosa puede ser normal. ¿Por qué? Porque los virus no consumen glucosa. En cambio, las bacterias sí. Los hongos sí. Por lo tanto, proteínas levemente aumentadas y glucosa normal, esto casi, no puede decirse nunca, pero casi que excluye una meningitis bacteriana. ¿Qué más? El conteo de células. Usualmente es igual o menor a 100 células por decilitro, o por milímetro cúbico. Podría ser tan alto como 500 células por milímetro cúbico, que sería en el peor de los casos, pero usualmente son menos de 100 células, y las células tienen predominio mononuclear, como por ejemplo linfocitos y monocitos. Entonces, si yo les digo, el líquido cefalorraquídeo hay un glucorraquia normal, proteínas de 80 miligramos por decilitro y tiene pleocitosis a predominio de linfocitos, ¿de qué estaríamos pensando? Una meningitis viral. Si les digo, hay hipoglucorraquia, hay hiperproteinorraquia, hay pleocitosis de 500
leucocitos por milímetro cúbico con predominio de polimorfonucleares, estaríamos hablando de una meningitis bacteriana. Claves: glucosa baja, proteínas altas, leucocitos polimorfonucleares, bacterias. Glucosa normal, proteínas levemente aumentadas, leucocitos levemente aumentados en comparación con lo que pasa con las bacterianas, a predominio de mononucleares. Pensar primero en meningitis viral. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? No. Vale. Respecto de la apariencia, en la apariencia, esto es macroscópica, el líquido cefalorraquídeo puede verse transparente o limpio, sin cambios, pero en el peor de los casos puede verse opalescente, es decir, casi llegando a una media turbidez. En cambio, en las infecciones bacterianas, sobre todo las infecciones bacterianas por bacterias piógenas, hay turbidez. Esto es importante también. Entonces vean los parámetros que deben de haber. Si se ve el Gram, aquí casi siempre es positivo, aquí siempre va a ser negativo, porque no son bacterias las que están presentes acá. El Gram no tendría que mostrar ninguna bacteria en estos casos. Bien, con esta situación, ustedes lo único que dicen ¿es meningitis bacteriana o es meningitis viral? O vámonos al extremo, lo que decía el licenciado Josué. ¿Qué hora es? Porque me he emocionado y ya pues no tengo tiempo todavía, bueno, menos tengo un par de horas. Tengo un par de minutos. Se puede decir, ¿hay una meningitis séptica o una meningitis aséptica? ¿Recuerdan lo que les dijo él de eso? Sí, meningitis séptica usualmente causada por bacterias piógenas. Meningitis aséptica usualmente causada por un agente, ojo, que puede ser químico o un microorganismo que no es típico o que no muestra manifestaciones típicas en el líquido cefalorraquídeo. Por ejemplo, puede haber bacterias como Leptospira, como Mycobacterium tuberculosis, lo que ya les decía, que no son cultivables fácilmente y que no se muestran mayores cambios en el líquido cefalorraquídeo. Y por lo tanto, esas, a pesar de que son infecciones bacterianas, se conocen como meningitis asépticas. Es decir, no hay sepsis. A significa sin sepsis. Lo mismo sucede con las meningitis y meningoencefalitis virales. Se comportan como meningitis asépticas. ¿Se entiende esto? Entonces, cuando menos ustedes, cuando tienen el resultado del estudio del líquido cefalorraquídeo, orientan que o es una meningitis bacteriana o es una meningitis viral. Y a partir de ahí pueden iniciar el proceso de tratamiento. El antibiótico o el uso de antivirales en el caso necesario y que se puedan utilizar estos antivirales. Pero para dar el diagnóstico de certeza, ya vieron lo que tenían que hacer para las meningitis bacterianas, pero en el caso de las meningitis virales, ustedes tienen que ir como creando un algoritmo relacionado con, bueno, en los hospitales lo hay, relacionado con la epidemiología, es decir, cuál es el posible agente que está dando mayor cantidad de casos de meningitis o meningoencefalitis virales aquí en nuestro medio. Si lo hubiera, el aislamiento viral será importante para ver cuál es el virus que está causando, pero esto no es lo típico, no es tan posible. Entonces, si es posible, si es más fácil, ahora sí en nuestro medio, hacer un diagnóstico a través de PCR. Es decir, se puede buscar un grupo de virus relacionados, por ejemplo, con la epidemiología del paciente, y poder ubicar que si se trata de los virus de encefalitis equina, que si se trata de un flavivirus como por ejemplo el West Nile, o por ejemplo el virus de la encefalitis de San Luis, o del virus influenza. Habría que ver las manifestaciones y la epidemiología relacionada para poder buscar y solicitar el diagnóstico. Hace un par de años, ya muchos años, en el 2009, quizás no habían nacido algunos de ustedes,
se dio un caso muy icónico en el Hospital Rosales. Una paciente de una semana a la otra falleció. Era una paciente más o menos de 25 años y estaba relacionado con el virus de la encefalitis de San Luis. Había viajado de Estados Unidos hacia acá y se trajo el virus. Entonces acá no había las herramientas diagnósticas para ver de quién se trataba, y lo que se concluyó al final es falleció por una encefalitis viral. ¿Quién era? Hasta después se enteraron de que era de una encefalitis de San Luis. Pero ahora es más posible encontrar estas herramientas diagnósticas y poder hacer el diagnóstico. Igual, se puede hacer diagnóstico buscando anticuerpos. En este caso, ojo, con días de evolución tan cortos, principalmente IgM para algunos virus, principalmente IgM. Si hacen IgG, será solo si el paciente curó, solo para saber de quién se trataba, pero no es importante la IgG en estos casos. Y una de las técnicas diagnósticas puede ser ELISA o inhibición de la hemaglutinación. ¿Cómo prevenir y controlar en estos casos las meningoencefalitis virales? En relación a los arbovirus, sobre todo la disminución de la infestación por los vectores, la eliminación de los criaderos, el uso de los insecticidas y larvicidas, el uso de mosquiteros y mallas protectoras y la educación comunitaria. Ahora, si son las encefalitis equinas, usualmente se relacionan a zonas en donde hay grandes cantidades de caballos. Nosotros no tenemos crianzas tan grandes de caballos. Otros países centroamericanos sí los tienen. Por eso es que para nosotros las encefalitis equinas son menos frecuentes que otras encefalitis, porque no tenemos ese hospedero importante. ¿Por qué es un hospedero importante el caballo? Porque el caballo es su hospedero natural, número uno. Número dos, porque en el caballo se generan viremias importantísimas, suficientes como para poder infectar a muchísimos mosquitos y diseminar el virus. Nosotros somos un hospedero accidental y no desarrollamos una viremia tan importante como para poder infectar a tantos mosquitos, y por lo tanto en nosotros el virus los virus, como no somos el hospedero natural, se pueden comportar un poco más agresivos, pero se diseminan entre poblaciones humanas menos eficientemente. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Ok, entonces por eso, si ustedes se fijan, lo que hay que hacer es buscar prevenir que los mosquitos se infecten y que puedan contaminarnos o infectarnos, mejor dicho, a nosotros. Si el paciente está en proceso, ustedes tienen claridad de que el paciente puede tener una meningitis por uno de estos virus, incluyendo a los virus de la encefalitis de San Luis o el West Nile. Entonces, lo mismo que pasa con dengue, lo mismo que pasa con chikungunya, hay que aislar a estos pacientes. ¿Para qué? Para evitar que se continúe la cadena de transmisión, que otros mosquitos se infecten y que puedan trasladarlo a otros humanos. Eso ya está. Por lo de los equinos, una cosa más. No se dice, pero sí es importante, que en el caso, porque estamos hablando de dos grupos grandes de virus para nosotros, los dos grupos grandes de virus para nosotros causantes de meningitis y meningoencefalitis son los enterovirus y los arbovirus. De los arbovirus pero los enterovirus, si la transmisión principalmente es por ingestión de partículas virales, entonces hay que tener cuidado con la cloración del agua, con el cuidado de los alimentos, con la preparación de los alimentos, con el lavado de manos, y también con lo que tiene que ver con poder, como les digo, evitar que personas que están enfermas puedan contaminar a otras personas. Esto significa el aislamiento o la cuarentena en el momento oportuno. Muchachos, con esto yo termino.